Quiero hablar hoy acerca de lo que es el servicio en la nueva naturaleza. Hay muchas palabras en la Biblia que significan, que le dan significado a la palabra servicio. Pero dentro de ellas yo escogí tres palabras del griego. Y una de ellas es la palabra diaconía, que es un siervo, alguien que sirve al prójimo. Otra palabra que utiliza mucho las escrituras, y es una de las más utilizadas, es la palabra doulos en masculino y doule en femenino, que es la palabra esclavo, que es alguien que es sometido a servidumbre. Este no tiene otra opción, este tiene que servir obligatoriamente. Y la palabra diaconía es donde viene la palabra diáconos y la palabra diaconisa. Y está otra palabra que es la palabra oftalmodulia, que es donde viene la palabra oftalmología, que usan los oftalmólogos, que es donde Pablo utiliza la palabra no sirviendo al ojo, sino sirviéndole al Señor. Cuando usted está, el jefe no me está viendo, entonces hacemos las cosas, si el jefe está ahí todo está bien, si no, no hacemos nada o lo hacemos mal porque no nos están viendo. Pero siempre hay un Dios que no importa de donde usted se meta, en lo más profundo, en lo más alto, ahí está Él. Amén. Y esta es una palabra o es algo que tiene que ser, vamos a decir, restaurado en estos últimos tiempos. El servicio en los santos. No en la congregación, en los santos. Porque esto tiene que ver con algo que va a diferenciar los últimos tiempos. La palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y algo que va a evidenciar si en realidad el amor se ha enfriado en usted o no, tiene que ver también con el servicio. Porque una de las cosas que definen el servicio es que el servicio es una obra de amor. Una persona que no tiene amor no puede servir en la nueva naturaleza. Y quiero dejar claro también lo que es la nueva naturaleza, porque muchas veces hablamos de lo que es la nueva naturaleza, pero a veces hay personas nuevas y no entienden lo que es nueva naturaleza. Cuando habla de la nueva naturaleza es porque en nosotros habitan, hay tres tipos como hablaba el hermano la semana pasada, de vida que tenemos. Está la vida bio, que es la vida del cuerpo, está la vida psuke, que es la vida del alma, y está la vida zoe, que es la vida del espíritu. Entonces, la vieja naturaleza es como hablaba el pastor, está en Adán, ese hombre caído que pecó, que está siempre de continuo el mal, como dice Génesis, y constituye lo que es el alma, que es guiada por el cuerpo, por los sentidos naturales. Y está la otra vida, que es la vida zoe, que es la nueva naturaleza, que es nuestro espíritu, que cuando venimos a Cristo es resucitada, porque estábamos muertos, ¿verdad? Entonces, muere lo que es la vida bio, la vida psuke, y empezamos a vivir lo que es la vida zoe, la vida de Dios en nosotros. Pero para que esa vida pueda estar de manifiesto, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Es Dios volviéndonos a nuestro origen, a lo que éramos en el principio. Amén. Entonces, cuando hablamos de cualquier cosa, hoy usted va a escuchar mucho la adoración en la nueva naturaleza, el servicio en la nueva naturaleza, muchas cosas en la nueva naturaleza. No es algo nuevo, hermanos. Simplemente que ya no le estamos hablando al alma, sino al espíritu del hombre, que es el que está siendo formado a la imagen del Hijo. Amén. Entonces, el alma no puede ser formada a la imagen del Hijo. El alma tiene que morir y sujetarse al espíritu. De igual manera, el cuerpo, este hombre exterior, dice la palabra, que se va desgastando de día en día. Y un día va a volver al polvo, ¿verdad que sí? Pero el espíritu nuestro es donde está siendo formada la imagen de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de la nueva naturaleza, estamos hablando de eso. Y hablando del servicio en la nueva naturaleza, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13, verso 13 en adelante. Juan capítulo 13.
versículo 3 en adelante, que dice: sabiendo Jesús, diga conmigo, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Nótese que si lo vemos desde un punto de vista natural, ¿qué tiene que ver lo que dice primero con que él lavara los pies de sus discípulos? Pero Dios está haciendo la salvedad de lo que él era antes de lavar los pies a sus discípulos. Leo de nuevo. Dice, sabiendo Jesús. ¿Cuántos saben quiénes son en Cristo? Amén. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Entonces le lavó los pies a sus discípulos. Y esto tiene algo que ver mucho con lo que es la identidad en nosotros. Muchas veces hay gente que visita la iglesia hasta que se le pone a servir. Y he escuchado muchos testimonios de eso. El día que se le pone a servir en lo que ellos tienen como vil, ese día fue su último día en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no están sirviendo en la nueva naturaleza, están sirviendo en la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza de ellos le dice que como ellos son tal cosa, entonces ellos no pueden hacer cosas que para ellos son viles. Es por esto que Pedro le dice a Jesús: Jesús, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies a mí? Si tú eres el que ha salido de Dios, si tú eres el que tiene, Dios le ha dado todas las cosas, si eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo que me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice: Pedro, lo que yo soy, lo que yo hago, no determina lo que yo soy. Sino lo que yo soy es lo que va a determinar lo que yo hago. Y como yo soy hijo de Dios, que yo le lave los pies a ustedes, eso no quita que yo siga siendo hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, el primero que muestra una actitud de servicio, todo lo que Jesús estaba enseñando aquí, era la actitud de servicio. Y del servicio al cuerpo, de servirnos los unos a los otros. Si Él siendo Dios, si Él siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, si Él teniendo todas las cosas en sus manos, si Él habiendo salido directamente del Padre, hacía eso, era lo que le estaba diciendo. ¿Cuánto más ustedes? Entonces, Él estaba demandando de sus discípulos una vida de servicio. Diga conmigo, servicio. Dios demanda de nosotros una vida de servicio. El sistema nos ha enseñado a nosotros una mala forma de lo que es el liderazgo. Y eso lo hemos visto desde toda la historia. Liderazgo para nosotros, lo que nos muestra como liderazgo, es una persona vestida de ropa espléndida, es una persona que tiene poder económico y que tiene influencia porque tiene alguna habilidad, sea un arte, sea conocimiento científico o algo, o tenga una posición política. Pero eso no es liderazgo. El verdadero liderazgo y el liderazgo en la nueva naturaleza significa servicio. No hay otra cosa que se compare con liderazgo que el servicio. Gloria a Dios. Jesús no era un líder como lo que nosotros conocemos. Jesús era un líder totalmente. Si a Jesús se hubiese examinado y hubiese tomado un examen para ser líder, yo creo que Jesús se hubiese quemado, hubiese sacado 0. Porque todas las características de lo que incluso libros se han escrito que es un líder, Él no la tenía. Porque para nosotros tenemos una mentalidad de liderazgo de que es el que está por encima de, y liderazgo en el contexto es el que está por debajo de. Es por eso que yo decía el otro día que nosotros debemos de ver al hermano siempre como menor a nosotros.
No importa la edad, no importa el tiempo que tenga en la iglesia, no importa el llamado de esa persona. Nosotros debemos de verlo siempre como mayor que yo. No es que yo voy a ver mayor que yo al pastor porque es el líder de la iglesia, o voy a ver mejor que yo al apóstol o mayor que yo. Yo tengo que ver mayor que yo también al que barre la iglesia. Yo tengo que ver mayor que yo también al que limpia la silla. Yo tengo que ver mayor que yo al que está en el parqueo. Yo tengo que verlo mayor a todos. Porque hay un principio bíblico y es que el menor sirve al mayor. De la única manera que usted y yo vamos a servirle con excelencia al hermano es cuando usted ve al hermano como mayor que a usted. Repito, no importa la edad cronológica, no importa el llamado o el título que tenga esa persona, no importa si es un limpiabota, que muchas veces nosotros lo denigramos, o si es una persona de alta influencia, siempre debemos de verlo como mayor que yo. No por lo que él hace, sino por lo que es en Cristo. Porque lo mismo que es Cristo en Dios es ese hermano. Si nos divorciamos de ese panorama, entonces nuestro servicio no va a ir bien reenfocado. A uno le voy a servir con amor y al otro, si acaso le sirvo. Y si le sirvo de pena. Y al hermano usted no le sirve por pena, usted le sirve por amor. ¿Hay alguien en casa todavía? El servicio es algo que tiene que ser un estilo de vida en el creyente y un estilo de vida en la iglesia. Gloria a Dios. Mire que leíamos que la palabra diácono es la palabra que va ligada a una de las palabras que se usa para el significado de servicio. Otra palabra que se utiliza mucho y que incluso se usa en la esfera política es la palabra ministros. ¿Sabe por qué aquí se le cambió el nombre de secretario a ministro? Porque secretarios se creían grandes, entonces ministros son servidores, pero ellos lo siguen viendo como que siervos, servidores es que son cosas grandes. Un ministro es una persona que sirve, no al que usted le sirve, sino que sirve. ¿Hay alguien en casa? Entonces, uno de los significados es la palabra diaconía. ¿Y usted cree que los diáconos de la iglesia primitiva eran los que acotejaban la silla, los que estaban en la puerta? No tenían iglesia, hermano. Era una obra de amor lo que ellos hacían. Los que atendían los huérfanos, las viudas dentro del cuerpo, a los desamparados, los que oraban por los enfermos, eso eran los diáconos. Y muchas veces nosotros en la iglesia tenemos una mentalidad de ministro, de ministerio, muy errada, porque creemos que ministro o ministerio es el que tiene un llamado de pastor, de profeta, de apóstol, el que sube al altar o mal llamado altar. Dicho sea de paso, altar no es esto. Usted sabe que donde nosotros nos congregábamos antes, hoy día hay una, ¿cómo que se llama? Mencería, ¿cómo que se llama? Una tienda de lencería, ¿verdad? Hay una tienda de lencería, una lencería ahí hoy día. Eso antes, si fuese un altar, estuviera siendo profanado hoy día. Porque ahí lo que hay es hilo y tela. Y comercio. Entonces Jesús tendría que entrar ahí y voltear las mesas y decir esto es una cueva de ladrones. ¿Sí o sí? Sin embargo, lo que antes era una iglesia o un lugar de reunión, hoy día es una simple tienda de vender artículos para el hogar. Entonces usted tiene que sacarse de la memoria lo que usted tiene como altar. Porque entonces por eso cuando venimos a la iglesia todos somos santos, porque estamos delante del altar. Pero cuando salimos, como no estamos en el altar, entonces ahí yo hago lo que me dé la gana. Entonces ahí se desata la vieja naturaleza nuevamente. Y altar no tiene nada que ver con esto. El altar ahora, en el antiguo pacto sí era un lugar, pero ahora en el nuevo pacto el altar somos nosotros. El cuerpo de Cristo. Así que pórtese bien donde quiera que usted vaya, porque usted es el altar de Dios. ¿Hay alguien en casa? Entonces tenemos como servicio o como servicio de estima lo que son las cosas de la plataforma. No dije altar, dije plataforma. Si yo canto, si yo danzo, si yo predico, eso es un servicio de honor en la casa de Dios. Pero si a mí me toca limpiar la iglesia, si a mí me toca
apagar los aires, prender los aires, entonces eso es algo vil. Mire cómo en la vieja naturaleza y en la mentalidad humana nosotros definimos la palabra servicio. ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva ni habían danzarinas, ni habían cantores, ni había púlpito, ni tan siquiera ministerio de intercesión? Porque no habían lugares de reunión, se reunían en las casas. Ahí lo que había era ni estufa, había fogón. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad latina que tenemos acerca de lo que es el servicio a Dios y de lo que es la iglesia. Eso no quiere decir que ahora vamos a vender este lugar y nos vamos a reunir en las casas, no. Ahora estamos más cómodos, tenemos aire, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Caben más personas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no significa que esa es la iglesia. Usted y yo nacimos viendo las iglesias como estructura, pero la iglesia no es una estructura, hermano. Repito, la iglesia, el altar, somos nosotros. ¿Usted sabe cuál es el lugar santísimo? Su corazón. Entonces, el que tiene que estar bien arreglado no es esto, es su corazón, mi corazón. Entonces tenemos que redefinir lo que es la palabra servicio en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 20, y vamos a ver lo que el Señor les definió a los discípulos como servicio. Mateo capítulo 20, verso 24 en adelante. Vamos a leer desde el 25, porque el 24 es donde ellos le dicen, viene la madre de uno de dos de ellos, de Juan y Jacobo, y le dice, Señor, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, porque ella entendía que era un reino natural, tú vas a poner a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Ella no sabía que íbamos a estar todos sentados juntamente con Cristo, porque ella lo veía en lo natural. Entonces ella le dice, tú vas a poner uno a la derecha, y el Señor le dice, no es mío darle eso, eso es del Padre. Ahora, entonces cuando la mujer se va, entonces empiezan todos a discutir. Mira esto es lo que querían era... Y había una confrontación entre ellos, y Jesús le dice, calma, calma. Escuchen esto, dice el Señor. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Diga conmigo, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí usa la palabra diácono. Dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí usa la palabra doulo, esclavo. Usó dos palabras diferentes el Señor. El que quiera ser mayor entre vosotros, sírvale al hermano. Y si por si acaso se te sube el ego, entonces hazte esclavo entonces. Si no le puedes servir por amor, entonces sírvele, hazte un esclavo. Pero sírvele, dice el Señor. Porque es de la única manera que van a conocer al Padre a través de nosotros. A veces somos hipócritas, hermano, porque queremos servir al que está allá afuera con excelencia. Y muchas veces queremos servir al nuevo que llega, para que él vea, pero a los que están ya viejos no les servimos con excelencia. Entonces, ¿usted cree que una persona que llega nueva no se da cuenta de su hipocresía? Cuando usted le sirve al que llegó nuevo y al que tiene tiempo, dice, ¿y por qué a mí si yo estoy nuevo? Y a él que lo conoce de hace 20, 30 años y mira cómo se lleva. Eso es hipocresía, hermano. En el reino no hay distinción de personas. Y por eso hablé que el servicio no es solamente aquí en las cuatro paredes. El servicio es 24/7, hermano.
Usted no puede estar en Cristo, haber nacido de nuevo y no tener una actitud de servicio al cuerpo de Cristo. Usted no se puede pasar 10, 15, 20 años en una iglesia y no servir. Que cuando a usted le dicen que hay un can, usted está ahí. Pero cuando a usted le dicen que hay algo que hay que servir, usted dice que no puede, hermano. Vamos a hablar en buen dominicano. Entonces, usted no ha nacido de nuevo. Porque el servicio es una manifestación de la nueva naturaleza que hay en Cristo Jesús. ¿Hay alguien en casa todavía? Esconda la piedra, todavía no la tire. Debemos de servir. Yo quiero mostrar en la Biblia 4 ejemplos, rapidito, porque por eso no lo voy a leer, de lo que es el servicio. Número 1, vamos a hablar de Ruth. Ruth mostró lo que era una actitud de servicio y cómo eso la conectó con su propósito. ¿Usted sabía que servir nos conecta con nuestro propósito? Hay gente que tiene 10 años en la iglesia y tú le preguntas, ¿y a qué el Señor te llamó? Y te dicen, yo no sé. Hace poco creo que alguien me preguntó y me dijo, ¿y a qué Dios me llamó? Digo yo, ¿tú quieres saber a qué Dios te llamó? Sirve. Y sirviendo tú vas a encontrar tu propósito. Esta mujer, Ruth, voy a ver cómo puedo resumirte la historia. Era esposa de un judío. Eran unos judíos que se habían ido a vivir a una tierra donde lo que abundaba era la idolatría. Y en esa tierra habían muerto, los hijos había muerto el esposo de Noemí, que era la suegra de Ruth, y habían muerto todos. Entonces, como habían muerto toda la descendencia, toda la familia, y Noemí ya era una señora mayor, decidió que ya no tenía parte en ese lugar. Y dijo, yo no puedo, yo me voy a mi tierra de donde regresé, a mis parientes. Pero ella tenía 2 nueras, que eran las esposas de sus hijos. Y como ya sus hijos habían muerto, según la ley se podían volver a casar. Entonces Noemí le dice a las 2, miren, yo me regreso a mi tierra, ustedes como son jóvenes, búsquense 2 varones que sean de buen nombre y que se casen con ustedes y se hagan cargo de ustedes. Y hubo una que estaba en la carne, que esa representa la vieja naturaleza, que dijo, pues eso está bien. Y buscó un marido y se fue. La Biblia no lo dice, pero eso fue lo que ella hizo, se quedó en la tierra y se buscó un marido. Pero la otra, que había entendido lo que era la gracia, que había entendido lo que era el favor de Dios y lo que era la diferencia entre los dioses de Moab y el Dios de Israel en ese entonces, ella le dice, no, tú estás muy mayor, tú necesitas a alguien que te sirva. Si yo no te puedo servir como ñora, te sirvo aunque sea como esclava, pero llévame contigo. Y Noemí le decía, quédate, y le hacía fuerza, quédate, dice la Biblia. Y le hacía todo lo imposible para que esta mujer se quedara. Pero esta mujer decía, no, yo me voy contigo, yo te voy a servir, tú necesitas que yo te sirva. Y dice que Ruth siguió a Noemí. Y usted no sabe lo que Ruth pasó por seguir a Noemí. Porque era rechazada por el pueblo por causa de que ella no era parte del pueblo de Israel. ¿Sabe una cosa? Cuando elegimos servir, muchas veces vamos a ser rechazados. Usted no va a tener problema en la iglesia hasta que usted no empiece a servir. En el momento que usted empieza a servir, los que tienen 10 años, 15 años que no hacen nada, empiezan a decir, oh, mira esta, yo que tengo 20 años aquí, y mira cómo la está poniendo. Mira este, pero esa persona lamentablemente no ha hecho nada. Entonces, el pueblo de Israel dice que empezaron a maltratar a esta mujer, pero ella permaneció sirviendo aunque le costara vituperio. Y eso la conectó con su destino porque terminó siendo parte de los codescendientes de Jesús, del linaje de donde venía Jesús. ¿Hay alguien en casa? Entonces, servir nos conecta con nuestro propósito eterno. Si usted quiere conectarse y vivir en el propósito de Dios, entonces sirva. Otro ejemplo que quiero poner es el ejemplo de José. José, hijo de Jacob.
Este tenía toda la razón para no servir. Y lo pongo porque él no sirvió en una iglesia. Él sirvió en toda su vida. Lo primero que servía a su padre, por servir a su padre y servir con excelencia a su padre, le costó el rechazo de sus propios hermanos. Fue vendido a uno de los generales del faraón y le sirvió a ese general con excelencia. Por servirle al general con excelencia, entonces tuvo problemas ese hombre y cayó en la cárcel. Pero él no empezó en la cárcel. Ahora le serví a mi papá. Por servirle a mi papá, me traen aquí como esclavo. Por estar sirviendo como esclavo, me meten a la cárcel. Es más, no voy a hacer nada. No, él siguió sirviendo con excelencia. Y eso lo conectó, repito, a su propósito eterno. Lo que se había dicho de él se cumplió sirviendo. No esperando. Muchas veces, yo estoy esperando que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es eso? Usted sirve. Y Dios en el camino le va a decir lo que usted tiene que hacer. El Señor le va a revelar lo que usted tiene que hacer. Decía un hermano que se congregó aquí por mucho tiempo que Dios no llama vago. El hermano José Tavera, si usted lo recuerda. Él decía, Dios no llama vago. Y es verdad, Dios no llama vago. Dios llama a gente con actitud de servirle a Él. Si usted mira el cuadro del reino de Dios, todo es servicio. En el reino los querubines sirven. Los ángeles sirven, los serafines sirven, los 24 ancianos están sirviendo, los 4 seres vivientes están sirviendo, todo el mundo está sirviendo. Porque una de las cosas de los significados más excelentes de la adoración es servicio. Y si estaban adorando, estaban sirviendo a Dios. Hay una canción que dice que si los ángeles te adoran, entonces yo también. Entonces, si los ángeles le sirven, sírvale usted también a Dios. Entonces, José toda su vida sirvió. Y mire qué interesante José. Porque recuerde que hablábamos al principio de Jesús, que cuando habla de que él le lavó los pies a los discípulos, dice que Jesús, primero se habla quién él era. Dice que él había recibido todo del Padre, que él era hijo de Dios, que él era el hijo del Padre, que había salido del Padre. Ahora José está en una posición de gobierno, en una posición que le podemos llamar de liderazgo. Y aunque él no había sido discípulo de Jesús, pero él entendía la actitud de servicio. Y terminó sirviéndole aún a aquellos que le habían herido. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo? El servicio, hermano, no tiene condición. Por eso es que la Biblia dice que es fácil servirle al que es bueno, pero al malo. Por eso la Biblia dice que si alguien te obliga a llevarle la túnica, dele usted también la caspa. ¿Quién que sea bueno te va a obligar? Solamente un malvado te obliga. Entonces, está diciendo el Señor, no, esto no tiene condición, el servicio no tiene condición. Ay, yo le sirvo al hermano, porque ese hermano es tan bueno. Ese hermanito, no, yo le sirvo porque es un hijo de Dios. Así con sus defectos, así gruñón, es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Es más, aunque no sirva en la iglesia, es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Entonces usted sírvale. Usted sabía que la iglesia no se viene a buscar, se viene a dar. Entonces dar es una manera de yo servir. Y dar no estoy hablando de moneda. Hay muchas cosas que podemos dar. Tenemos gracia, tenemos favor de Dios, tenemos palabra de Dios, tenemos la boca para orar por el hermano. Tenemos muchas maneras en las cuales le podemos servir al hermano. Otro ejemplo fue José de Arimatea o de Arimatea. José de Arimatea era uno de los principales del Sanedrín y juntamente con él Nicodemo. Pero dicen en algunos pasajes que ellos creían eran discípulos de Jesús. Ellos no estuvieron nunca de acuerdo con nada de lo que se hizo en el Sanedrín de crucificar a Jesús, porque ellos sabían quién era Jesús. Lo único que por temor a los judíos y a los principales, ellos iban escondidos a recibir las enseñanzas de Jesús. Por eso dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Yo imagino que se cambió la ropa de sacerdote y se puso
una ropa por ahí del populacho para confundirse entre la gente y que Jesús le pudiera enseñar. Pero hizo todo porque él quería recibir las enseñanzas de Jesús. Y dice que cuando Jesús murió, gente que estuvo con él, 12 hombres estuvieron con él toda la vida, recibieron de él y todos le abandonaron. Pero este hombre fue el que sepultó el cuerpo de Jesús. ¿Usted sabe lo que es dejar una persona, para una persona con mentalidad oriental, lo que es dejar una persona, dejarla en la cruz o dejarla en un lugar ahí? Era para que se la comieran las aves de rapiña. Y al que se lo comían las aves de rapiña era una persona maldita. ¿Usted sabía eso? Entonces, no dice la Biblia que en algún momento lo mandaron a buscar. Ellos fueron y hablaron con Pilato, dame el cuerpo de Jesús. Y compraron la tumba donde iban a entrar a Jesús. Pero aunque tenían gente que les sirviera, porque eran gente poderosa, ellos no dijeron, compré la tumba, vayan. No, ellos mismos con sus propias manos, dice que compraron mirra y todo lo que llevaba a la sepultura, y ellos mismos sepultaron a Jesús. ¿Hay alguien en casa todavía? Si tú creías que tu ofrenda era suficiente, tu ofrenda no es suficiente. Hay gente que cree que porque yo ofrendé, ya yo no tengo nada que hacer, que lo haga el pastor. Porque a él es que incluso dicen a él es que se le paga, sabiendo que el pastor ni cobra. ¿Me explico? Creen que porque yo doy una ofrenda, ya yo lo hice todo. Este hombre no solamente ofrendó la tumba, sino que también se echó a cargo el cuerpo muerto que nadie quería cargar. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿O se fueron todos? Entonces no se trata solamente de la ofrenda que yo doy, se trata de que el servicio es algo natural en el cuerpo de Cristo. Entonces, hicieron el trabajo que ni aún los discípulos que le amaban, que estuvieron con él, querían hacer. Y otro son los hermanos de Macedonia, y ese sí quiero leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, diga conmigo tribulación, la abundancia de gozo. ¿Quién se goza en la medio de las tribulaciones? La abundancia, y no que se reían, no, la abundancia de gozo. Y dice, y en su profunda pobreza, porque también está el otro grupo que dice, yo no diezmo porque es que yo gano poco, yo esto. Son las dos cosas, hermano. Dice, y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿En qué mente humana cabe esto? En su gran profunda tribulación, esta gente abundaba en gozo. Y en su profunda pobreza, esta gente abundaba en riqueza. Solamente una persona nacida de nuevo manifiesta una naturaleza de esa magnitud. ¿Hay alguien en casa? Dice, pues doy testimonio de que con agrado, no diciendo que les iba a faltar, no diciendo lo que necesitamos ser ayudados somos nosotros. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo no le iba a decir, pero esto es parte de Dios hablándome para dar esta enseñanza. Ustedes no saben que hace varias semanas yo tenía un dolor fuerte en la espalda, pero un dolor terrible. Yo hasta me imaginé, Dios, quizás tengo una hernia. Y no se me quitaba por más que oraba, por más que hacía. Y resulta que un día llegué yo, que ya yo no daba más. Y lo que se me ocurrió fue decir, cuando llegue salgo a caminar. Eso es el sobrepeso, y en realidad es el sobrepeso. Y salí a caminar, pero cuando llego a la casa, mi esposa me espera, me dice que está muy cansada, y con quejas de una esposa que ha pasado el día afanando con Sara. Sara no es fácil. Entonces, y me dice, ay, mi amor, yo estoy cansada, si tú agarraras a Sara para yo descansar un poco. Mi amor, mira, yo tengo un dolor de espalda, me voy a caminar cuando yo venga.
y agarro y me pongo una ropa de hacer ejercicio y salgo a caminar. Y cuando estoy caminando, en mi humanidad me estoy hasta quejando cuando digo, oh Señor, uno viene del trabajo con problemas, con tantas cosas, y en vez de encontrar una cenita bien hecha, caliente, y encontrar una agüita para uno bañarse, lo que encuentra es a una esposa cansada. Y empiezo a quejarme con Dios. Y Dios me dice, cuando llegues a la casa, tú vas a fregar. No te bañes. Vas a hacer la cena, hazle lo que a ella le guste. Y luego atiende a la niña. Y te bañas luego. Y cuando se vayan a acostar, dale un masaje. Y no le pidas retribución. Los hombres saben lo que estoy hablando. Hay alguien en casa todavía. Y yo cuando el Espíritu me habla, yo trato de obedecer lo más que puedo. Digo, Señor, vamos a hablar de otra cosa. Y seguí orando por otra cosa. Ya Él me habló. Cuando llego a la casa, hermanos, hago todo lo que el Señor me dice para cortar el tiempo. Y le doy el masaje y me acuesto a dormir y santo sea el Señor. Resulta que pasaron un día, ni le dije a ella que me dolía la espalda, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5º día, y yo me olvidé del dolor, me olvidé de la palabra que el Señor me había dado. Y cuando un día voy a tomar agua, la neverita del trabajo es pequeña, y el dolor era tan fuerte que yo tenía que, en vez de así, tenía que hincarme para tomarla. Y yo esperaba que nadie me viera y la tomaba para no decirle a nadie que me dolía nada. Y cuando ese día voy a tomar agua, y me acuerdo de que yo la tomo normal, que tomo mi agua y no me duele nada, y digo, oh Señor, pero ¿y qué fue? Y el Señor me dijo, hace días que yo te sané. Te sané. Lo que pasa es que muchas veces somos tan mal agradecidos que nos olvidamos del milagro. Y el Señor me dijo, esa noche yo te sané. Desde ese día no te dolía, lo que pasa es que no te estás dando cuenta ahora. Y ahí fue donde el Señor empezó a hablarme de lo que es la excelencia del servicio y lo que es el servicio de la nueva naturaleza. Y cuando el Señor empieza a hablarme de esto, yo le digo, Señor, pero él no era mi esposa, y me dijo, pero es una hija mía también. ¿Usted quiere ser sanado? Sírvele al Señor. Una de las formas de las que usted es una persona sana en el cuerpo de Cristo es que usted sirve. Si no, pregúntele a la suegra de Pedro. Esa mujer estaba tendida en la cama y nada más hizo Jesús llegar y sanarla, y de repente dice la Biblia que se levantó y le servía. Ella no empezó a celebrar el milagro, ella empezó a servir. ¿Dónde era que iba? Entonces, hablábamos de los hermanos de Macedonia. Dice que en su profunda tribulación, ellos abundaron en gozo. Esto no es cuando yo estoy bien, cuando tengo tiempo. Esto hay que sacar el tiempo en medio de la dificultad que usted esté pasando. Y usted verá cómo las sanidades van a ocurrir en el cuerpo de Cristo. Muchas veces venimos todos aquí a aglomerarnos para que Dios haga un milagro. Mientras usted sirve, el cuerpo es sanado. Cuando habla del discernimiento, que el pastor hablaba del cuerpo de Cristo, en esa partida del pan habían sanidades. ¿Usted sabía? Y están los dos extremos. Cuando usted discierne el cuerpo y le sirve como hijo de Dios y entiende que ese es un hijo de Dios, un digno representante del reino al que usted le sirve y que es mayor que usted, entonces usted está discerniendo el cuerpo de Cristo. Y eso va a traer sanidad a su vida. Cuando usted hace lo contrario, es no discernir el cuerpo. Y usted sabe lo que dice la Biblia de los que no discernen el cuerpo. Dice, algunos están enfermos, dice el Pablo, y otros ya duermen. Y dormir en la Biblia no es acostarse en una cama a descansar. Dormir en la Biblia usted sabe qué significa. Por eso muchos hermanos se adelantan. ¿Hay alguien en casa todavía? Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Y por último, quiero leer algunas cosas, pero primero, quiero que usted sepa que el Espíritu Santo a nosotros nos sirve continuamente. Y por eso es algo, el servicio es la naturaleza del Padre. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos sana, nos liberta y nos aguanta hasta que pequemos y no lo respetemos. Él constantemente nos está sirviendo. El Hijo dice que no vino para servir,
no vino para ser servido, sino para servir. Es que eso está en la naturaleza del Padre. Y el Padre nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Eso es servicio. Porque el servicio no es dar, el servicio es darse. Que fue lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo. Ellos no solamente, ellos tenían todo el dinero para decir, miren, vayan, cómprense una tumba. Ellos dieron el dinero, compraron la tumba y también se dieron y ellos mismos sepultaron el cuerpo. ¿Hay alguien en casa? Servir no es dar, es darse. Es fácil dar cuando damos de lo que nos sobra, pero cuando nos damos nuestro cuerpo, lo presentamos como sacrificio vivo, que es el verdadero culto racional al Señor. El servicio en la nueva naturaleza nos conecta con nuestro propósito eterno, ya lo dije. En la nueva naturaleza servir ni es obligatorio ni es opcional, es espontáneo. Es algo que hacemos porque es nuestro estilo de vida. Así como usted dice que la adoración es su estilo de vida, así servir es un estilo de vida en el cuerpo de Cristo. Si no, pregúntele a la iglesia primitiva, Hechos 2:42. El servicio es una manifestación de amor, ya lo dije, de tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo. Por eso es una manifestación del amor de Dios. Incluso fue la máxima manifestación y expresión del amor del Padre, darnos a su único Hijo. La pregunta de nosotros, ¿qué estamos dando? Si yo le dijera a usted que haga una lista de lo que usted le está pidiendo a Dios, yo le imagino que un cuaderno no lo daría. Pero si yo le pregunto qué usted está dando, ¿cabría en un cuaderno lo que usted está dando? Al Padre, a los hermanos, al prójimo. El servicio es una evidencia de que hemos sido sanados, ya lo dije la suegra de Pedro. En la nueva naturaleza, servir no es un sacrificio. Aunque dije presentar vuestro cuerpo como sacrificio bíblico, no es un sacrificio, es un deleite. Cuando usted lo hace en la vieja naturaleza se va a estar quejando. Ay, ya me llamó el hermano a las 12 de la noche que orara por él, me quitó el sueño. Pero cuando usted lo hace en la nueva naturaleza, usted se goza de que lo despertan a las 4 de la madrugada para orar. Joel me ha despertado un par de veces para orar por personas. Y créeme que es un deleite. Joel es una de las personas que no duerme de noche, él duerme de día. Es como los murciélagos. De noche él está orando por todos ustedes y por mí. Dice, en la nueva naturaleza no se sirve esperando ninguna recompensa. Se sirve por amor y el amor no busca lo suyo. Usted no sirve esperando que le den algo, ni que lo asciendan en el ministerio. Porque hay gente que cree que lo ascienden. Usted sirve por amor. Usted sabe lo que usted servir a una persona y ni agradecerle el servicio. Incluso hablar mal de usted después que usted le sirve. Si usted lo hizo esperando una recompensa, usted se va a sentir mal. Pero si usted lo hizo por amor, usted le vale lo que esa persona haga de usted. Hable y diga de usted después que usted le sirvió. Porque usted no lo hizo esperando que se lo retribuyera. Usted lo hizo única y exclusivamente por amor. Decía alguien el otro día que cuando usted le sirve a alguien esperando a alguien a cambio, usted no le sirvió a esa persona. Usted hizo una transacción. Usted hizo un negocio con esa persona. Usted ha escuchado a la gente que dice, déjame llamar a fulano para que me resuelva esto porque él me debe un favor. Entonces no fue un favor. Usted le prestó un día con la intención de un día cobrarle a ese hermano. Cuando usted sirve y punto. Y eso no quiere decir que el Señor no va a tener en cuenta la obra que usted ha hecho en el cuerpo de Cristo, porque también lo dice, que Él tendrá en cuenta, pero usted no lo hace con esa mentalidad. Solo una persona que tiene identidad clara y segura en sí mismo sirve con libertad. Y con libertad significa no importa lo que sea, yo sirvo. Porque lo que yo sirvo no va a determinar lo que yo soy, sino porque yo soy en Cristo, yo sirvo.
porque Él era el que tenía todas las cosas, porque Él había salido del Padre, entonces Él tenía la potestad para servir a sus discípulos. Entonces no es que porque yo soy, entonces yo no puedo, no, porque yo soy, entonces yo sirvo. Usted es hijo de Dios. Y el Hijo de Dios hace lo que ve a su Padre hacer. Y Dios todo lo que ha hecho en la historia de la humanidad es servir. Y termino con esto y quiero que lo leamos todo. Búsquelo en su Biblia y si no, léalo en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 8. Yo sé que estamos tarde, pero lo voy a esperar. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Cuando lo tenga me va dando una señal. Dice el apóstol Pablo acá. Y dicho sea de paso, el apóstol Pablo dijo en una ocasión que él se había hecho de todo para ganarlos a todos. Y eso ha sido uno de los versos más interpretados. Porque hoy la gente se viste de mundo para ganarse al mundo. Canta como el mundo para ganarse al mundo. Habla como el mundo para ganarse al mundo. Y Pablo no dijo eso. Lo que Pablo estaba diciendo, yo le he servido a todos para ganarlos a todos. Porque de la única manera, una de las maneras más efectivas de nosotros ganar las personas para Cristo es sirviéndole. Entonces, Pablo no le importaba que era judío, no le importaba que era griego, él le servía. Y este mismo Pablo dijo, haya pues, léalo conmigo, diga, haya pues en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, lo que decía Mateo, ¿verdad? Aquel que vino de Dios, que había salido del Padre, siendo en forma ¿de quién? De Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que no se aferró a ser hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y la palabra aquí no es diácono, es esclavo. Tomando forma de siervo, semejante a nosotros. La peor humillación de Cristo no fue tan siquiera la cruz, fue dejar un cuerpo de gloria para tomar un cuerpo de humillación, que es el cuerpo humano. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí, no se conformó con ser hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Y eso no significa la máxima expresión de servicio. Dígame usted lo que es servicio. Si usted es tan amable, póngase sobre sus pies. Dios está demandando de la iglesia de los últimos tiempos la restauración del servicio, no en la casa, en el pueblo de Dios. Dios está demandando de nosotros que empecemos a vivir en la nueva naturaleza. Hay mucho que vivir en la nueva naturaleza. Con dolores de parto, dice. Nueva naturaleza no es simplemente una apariencia externa. Nueva naturaleza es una manifestación de Dios. O manifestaciones de Dios. Donde está la adoración, donde está el amor genuino, donde está el servicio a los santos. Yo quiero que usted le preste, si lo puede subir, préstele atención un poco a esta canción. Cierre sus ojos para que eso no se distraiga y préstele atención a lo que dice esa canción. Quebrar la maldición que el pecado causó y dar a conocer la gloria del Señor. Despierta.